es un invitado, pero muy interesante. Comentábamos que todo esto del conflicto mapuche que ha estado muy en tapete en nuestros días, así que me voy a dar el trabajo, por supuesto, de leer toda o sea, en parte, diría yo, porque es demasiado. Tendríamos aquí hojas y hojas y a mí ya me pasaron solo 2 hojas con todos los lugares donde él ha trabajado, porque estamos con Domingo Namuncura, ¿sí? Yo te había entendido, ya, perdón. Yo suelo retar a nuestro querido productor al aire, pero para que vea que somos muy naturales. Trabajador social titulado en la Universidad Católica de Valparaíso. En 1966 fundó el Servicio Paz y Justicia de Chile, SERPAJ. Entre 1994 y 1997 se desempeñó como asesor del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. En abril de 1997 fue llamado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para asumir la dirección nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, CONADI. Está con nosotros don Domingo Namuncura. ¿Cómo está? Hola, un gusto escucharlas y estar acá con ustedes. Un saludo a todos los hermanos y hermanas también evangélicos del país. Muchas gracias. Un placer estar acá. Sí, yo le comentaba que se ve TN a todo Chile por la señal de BTR. Así que la gente ahí que nos está viendo, mucha atención porque, bueno, queremos hablar un poco de lo que fue su cargo en la CONADI. ¿Cuáles fueron en el fondo, los resultados que logró durante su gestión? Pues yo estuve como director de la CONADI desde abril de 1997 hasta agosto de 1998. Me tocó enfrentar el conflicto más importante, creo yo, en ese momento, que fue la construcción de la central Ralco en Santa Bárbara, en Los Ángeles, Bío Bío. Y ese fue el momento más concreto, más complejo también, porque significó una fractura de la ley indígena, porque no fue suficiente la legislación chilena para cautelar y proteger los derechos de las comunidades que finalmente fueron desarraigadas de Ralco, y sobre ese desarraigo se construyó lo que es hoy día la central Ralco. Allí se creó, a mi juicio, la primera fractura en las relaciones de confianza entre los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche y el Estado. Y ha sido muy difícil después ir reconstruyendo esa confianza. A veces avanza, se retrocede. Hoy día estamos en un momento muy complejo de mucha tensión. Así es. ¿Usted pudo conocer de forma más cercana las reivindicaciones del pueblo mapuche? Sí. Bueno, básicamente tenemos varios hitos. Por un lado está el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Ahí se establecieron las primeras grandes demandas nacionales de los pueblos indígenas. El resultado de eso fue la ley indígena 19.253, que fue aprobada por el Congreso. Después viene fundamentalmente la creación de la CONADI, después viene la creación del Fondo Tierra y Agua, después en el 2004 con el gobierno del presidente Lagos se convocó un gran diálogo nacional que duró casi 2 años y medio. De ahí nació el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, que reconoció las injusticias que el Estado de Chile cometió en contra de los pueblos indígenas y estableció una necesaria reparación histórica, ¿no? Después viene el programa Reconocer de la presidenta Bachelet y finalmente la aprobación del convenio 169 de la OIT, que hoy día es ley de la República. Es decir, hay varios hitos, pero también hay algunos errores, algunas situaciones que fueron muy lamentables, como por ejemplo la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, la Ley Antiterrorista, en pleno gobierno democrático, que ocasionaron las primeras tensiones, los primeros conflictos, y también se produjeron las primeras muertes de jóvenes mapuche. Esto se ha visto incrementado como marco de tensión en los últimos 3 años. Y lo que acontece a partir de los hechos de Vilcún, bueno, yo diría que estamos en un punto alto de inflexión de lo que significa el conflicto, o lo que se llama conflicto mapuche, porque yo quiero aclarar acá que nosotros no hablamos del conflicto mapuche. Yo hablo de la cuestión social indígena, y que en definitiva de lo que se trata es del conflicto que el Estado impuso a los indígenas a partir de ya 1861. Entonces, hay un conjunto de deudas históricas que hay que abordar, reconocer y frente a lo cual hay que responder. Usted habló justamente de una deuda histórica.
¿A qué le atribuye esta deuda histórica que tiene el Estado de Chile, en este caso con el pueblo mapuche? Es una muy buena pregunta. Yo se lo atribuyo a una profunda incomprensión respecto de lo que es la cosmovisión de las culturas originarias. Esta suerte de relación con el indígena siempre fue una relación muy distante, muy excluyente, muy discriminativa. Chile es un país muy racista, a veces encubierto, a veces aflora más, pero es un país muy racista. Ahora, ¿qué significa esta incomprensión? Fundamentalmente significa no conocer bien lo que son los valores, la cultura de los pueblos indígenas en el mundo. ¿Cuándo empieza los distintos estados a conocer mejor esto? Con motivo del 5º bicentenario del descubrimiento y conquista de América del año 93. Ahí comienzan los movimientos indígenas a florecer. Emergen en toda América Latina, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Perú, en fin, en Chile también. Y comienza la discusión respecto de la afirmación de la propia identidad, ¿no?, de los pueblos originarios. Y de ahí viene entonces el reclamo al reconocimiento de esa cultura, de esos valores ancestrales. Naciones Unidas aprueba el año 2007 la Declaración Mundial de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto favorece más o menos a unos 800 millones de seres humanos. Y luego, en el caso de Chile, la aprobación del convenio 169. Entonces, estamos en un punto en que la demanda indígena no es solo un tema de tierra, pobreza, falta de oportunidades. Estamos hablando de una demanda de derechos integrales, políticos, sociales, económicos y culturales, frente a los cuales Chile tiene en este minuto instalada una deuda importante. ¿Usted cree que, hablamos de esta deuda histórica que tiene Chile, en este caso el gobierno chileno, ¿usted cree que la Concertación durante 20 años de gobierno trabajó o de verdad solucionó algo o pagó un poco en parte esta deuda histórica que se tiene con el pueblo? Yo pienso que avanzó un poco. De hecho, se creó la ley indígena bajo el gobierno de Elwin. La Comisión de Verdad y Nuevo Trato y el reconocimiento de la injusticia histórica se produjo en el gobierno de Lagos. El programa Reconocer y la aprobación del convenio 169 se produjo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero somos herederos, como movimientos políticos de centro y de centro izquierda, de una cuestión histórica que no es menor, y es que siempre se comprendió, o se comprende todavía hasta hoy día, que el problema, el llamado problema mapuche, es fundamentalmente, está derivado fundamentalmente de la pobreza, ¿no? Este es un problema de un grupo de indígenas rurales que viven en el campo, que no tienen mucho acceso a la educación, que son gente muy pobre. De hecho, la Araucanía tiene estadísticas de mucha pobreza, y por lo tanto lo que hay que hacer es resolver la pobreza, integrarlos, darles becas, crear consultorios, abrir algunos caminos, algo de mercado para sus productos, y listo, tenemos resuelto el tema indígena. Eso ha sido un gran equívoco en el movimiento popular, en la izquierda, en la centroizquierda, en los gobiernos democráticos. Porque en la medida en que tú concentras el problema solo en el tema de la pobreza e intentas resolver solo eso, dejas de lado los derechos políticos, los derechos culturales, los derechos sociales, que hoy día están reconocidos por el convenio 169. Entonces, la demanda actual es mucho más integral. Por ejemplo, la pregunta para los televidentes: ¿deben estar los pueblos indígenas representados en el Congreso? Probablemente la respuesta suya, la tuya también, es que sí, claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Por supuesto que los indígenas tienen derecho a estar en el Congreso. Bueno, llevamos 193 años de vida republicana y en la historia de Chile solo 6 indígenas han sido electos diputados, nunca un senador. Y solo en la historia de Chile 3 indígenas han sido nombrados ministros de Estado, 2 de ellos en los últimos 20 años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que los indígenas son un poquito retardados? ¿No tienen inteligencia? ¿No se la pueden para el tema político? No, es un problema de discriminación. No, la clase política, los partidos políticos no se imaginan abriéndole cupo o escaño a los mapuches, no se les pasa por la mente. Porque es un factor, digamos,
de discriminación encubierta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ahora en las elecciones de este año. Yo quiero apostar cuántos partidos van a llevar candidatos indígenas después de los discursos que tenemos hoy día de solidaridad. Bueno, lo que significa entonces en definitiva es que tenemos una exclusión histórica, ¿verdad?, que arrinconó a los indígenas en reducciones, que los arrinconó en el campo, que en la ciudad los arrinconó en los cordones periféricos de los campamentos, ¿verdad? Pero hoy día todo eso ha cambiado, porque las nuevas generaciones indígenas son gente mucho más educada, mucho más ilustrada, hay mucha juventud en las universidades. Hoy día hay indígenas en todas las disciplinas de la ciencia, tanto a nivel científico, medicina, en psicología, en fin, como también en las ciencias sociales. Esa generación es la que está hoy día fuertemente poniendo el tema indígena sobre la sociedad, sobre la base de la inclusión. Los indígenas no estamos reclamando integración, estamos reclamando ser reconocidos y estamos reclamando ser incluidos en la sociedad como sujetos de derechos iguales para todos. Y por lo tanto también se requiere que se tomen algunas medidas especiales, por ejemplo, crear un Parlamento Nacional de los Pueblos Indígenas, desarrollar una política pública de determinación territorial, reconocer a los indígenas en la Constitución chilena, ¿verdad? Chile es uno de los pocos países en América Latina que no reconoce a sus pueblos indígenas, legislar una ley de lenguas para dar protección al idioma ancestral, crear un ramo de educación de historia de los pueblos indígenas en Chile, que los niños conozcan la cultura, los valores, la cosmovisión religiosa que tiene el mundo indígena, crear muchos proyectos de desarrollo con identidad, con respeto al medio ambiente, con el cuidado de la naturaleza. Todo eso está hoy día en las demandas de los pueblos indígenas y está en la mesa de discusión justamente ahora, precisamente hoy día. En la Araucanía hay una reunión de los alcaldes, concejales, autoridades políticas indígenas con autoridades de gobierno, y mañana, miércoles, tenemos la cumbre del Ñalol, que es la reunión más o menos amplia de dirigentes indígenas de distintas partes del país. ¿Cómo cree usted que, claro, usted me dice que posiblemente que estudien, que se estudie un poco de los pueblos originarios, pero ¿no cree usted que esto también, todas estas ideas que probablemente a lo mejor en el gobierno, en gobiernos anteriores sí existan, se ve un poco empañada y se ve un poco, como un poco de desilusión, porque hay que decirlo, uno ve que más o menos esto como que se ha llevado en paz, y cuando ocurren estos casos como la familia que murió hace unas 2 semanas atrás, y siguen habiendo ataques, entonces la verdad es que uno también como que y mucha gente, yo lo veo por las redes sociales, la gente de repente comenta, oye, a los indígenas, o sea, digo yo el comentario, se les regalan tierra, no las trabajan y más encima las queman y más encima matan gente. Entonces, ¿de qué forma ve usted estos comentarios? Porque son comentarios que si bien discriminan un poco, pero también están diciendo, o sea, las noticias lo que muestran es eso. O sea, hay actualmente, entre comillas, usted no quiso denominarlo un conflicto, pero sí está habiendo una situación de tensión. Se ha llamado a más carabineros incluso, que a lo mejor eso podría ser la solución a esto que está ocurriendo en la Araucanía, pero hemos visto que no es así. Bueno, has tocado varios temas, voy a tratar de ver los distintos ángulos. Primero, la muerte de Werner Lusinger y de Vivian Mackay en Birkún es parte de una cadena de acontecimientos que lleva ya más o menos 3 o 4 años, en que los muertos por esta problemática no son solo ellos. Los mapuches tienen 11 jóvenes que han muerto en estos conflictos. El último, probablemente el más relevante por la forma como ocurrieron los hechos, fue Matías Catrileo, en enero del 2008. Por lo tanto, no estamos hablando solo de una familia que murió en trágicas circunstancias, aquel viernes 4 de enero en Birkún. Segundo, yo quiero decir acá responsablemente que la responsabilidad de la muerte de estas 2 personas no es solo de aquel grupo o de aquellas personas que cometieron este ilícito, ¿verdad?, que atentaron contra la propiedad y quemaron la propiedad, y en el marco de este incendio mueren estas 2 personas, sino que también hay responsabilidad del Estado y particularmente del gobierno. Usted dirá, pero ¿cómo si el gobierno no tiene nada que ver con la muerte de Werner Lusinger y Vivian Mackay? Y yo quiero decirle que no, tiene responsabilidad. Y lo voy a decir acá por primera vez en este canal. ¿Por qué razón? Por algo que es muy simple.
Cualquier autoridad sensata de gobierno, de la Agencia Nacional de Inteligencia, sabe muy bien que cuando se está conmemorando alrededor del 3 de enero la muerte de un mártir mapuche como Matías Carrileo, y que en torno a esa conmemoración se hicieron anuncios hace 10 días antes de que se va a conmemorar, y que el epicentro de la muerte de Carrileo es justamente la zona de Ercilla y alrededor de los fundos donde murió. Él murió en el Fundo Santa Margarita, que es de propiedad de Jorge Lusinger. Pues bien, el Fundo Lumahue queda a pocas cuadras del Fundo Margarita. Por tanto, la familia de los Lusinger, la familia del Urban, la familia de los, en fin, de los muchos terratenientes de la zona, todos sabían exactamente que alrededor del 3 de enero, en el marco de la conmemoración de esta muerte, podía haber algún problema mayor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en los días previos al 3 de enero y posterior al 3 de enero no había ninguna vigilancia policial en la casa de Werner Lusinger y de Vivian Macay? Primera pregunta, para los servicios de inteligencia, para el cuerpo de carabineros, para el gobernador de la provincia de Mayeco Cautín, para el intendente regional de Arauco. ¿Por qué no había vigilancia policial en la casa de los Lusinger en la madrugada, particularmente del 3 de enero? Esa pregunta nadie la está respondiendo. Porque el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha levantado solo el argumento de que aquí hay un grupo de individuos que incendió la casa y como resultado de ese incendio murieron 2 personas. Pues bien, pero si hubiera habido vigilancia policial, ¿se habría producido ese incendio? Si hubiera habido vigilancia como corresponde en las zonas de conflicto a propósito de la muerte de Matías Carrileo, ¿estaríamos hoy día lamentando esta tragedia? No. Entonces, yo digo, el gobierno tiene una responsabilidad importante en la muerte de estas 2 personas por no haber tomado las providencias del caso para haber instalado un cordón preventivo alrededor de estos conflictos. Le hago una pregunta adicional. ¿Alguien puede imaginarse en Chile que el gobierno regional metropolitano no adoptará decisiones preventivas de orden público en la Villa Francia con motivo del próximo conmemoración del Día del Combatiente en marzo? ¿A usted se le ocurre pensar que Villa Francia va a quedar totalmente desprovista de vigilancia policial justamente alrededor de los días en que murieron los hermanos Vergara? Nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que cuando ocurre la conmemoración del Día del Combatiente hay problemas de orden público. Bueno, cuando se conmemora la muerte de Matías Carrileo en Ercilla, en la zona de detención, uno inmediatamente dice, aquí van a estar en riesgo las casas personales, especialmente de las familias donde estuvo involucrado este escenario de muerte. Entonces, las responsabilidades son compartidas. No es solo de aquellos que ocasionaron este gravísimo incidente, sino también de aquellos que descuidaron la vigilancia preventiva de aquellos domicilios que estuvieron alrededor de esta fecha en riesgo. Esto es fundamental. Don Domingo, disculpe, bueno, yo trato acá de actuar como un poco neutral, pero a lo mejor no será como excusar, porque resulta que uno puede decir ya, el gobierno tiene parte de la culpa de esto, pero siempre que hay conmemoraciones, de muertes, en este caso la muerte de Matías Carrileo fue hace muy pocos años, o sea, siempre que hay estas conmemoraciones se producen actos de ese nivel, claro. O sea, a ese nivel que muera tanta gente, porque nosotros siempre, en la prensa se ve que hay muchos muertos también, pero la verdad es que esta muerte fue muy sangrienta, o sea, que hayan atacado a una familia mientras ellos estaban durmiendo, o sea, de verdad que fue una muerte que probablemente te interrumpo porque también creo que aquí hay que constatar exactamente la verdad, hay un proceso que está en trámite, hay un tribunal que tiene que decir la verdad. ¿Qué es lo que pasó exactamente en la madrugada del 4 de enero en Vilcún? Porque, curiosamente, el Ministerio Público no pasaron varias horas, esto fue en la madrugada, tipo 1:15, 2 de la mañana, según la prensa, y ya a las pocas horas ya se sabía que eran 20 los atacantes. La pregunta es, ¿de dónde sacó el Ministerio Público que eran 20? Podrían sido 5, 15, más, menos, pero la cifra fue exacta, comillas. Y la prensa tomó inmediatamente la información y tituló 20 individuos asaltaron, incendiaron y produjeron la muerte de 2 personas. No sabemos. Hoy día se sabe, ¿verdad? También se dijo en las primeras horas del incidente que don Werner Lusinger había sido herido. Ahora sabemos que no fue herido. Y ahora sabemos, de acuerdo a las investigaciones de la propia Fiscalía, de que él en realidad se defendió con armamento. Entonces, la pregunta para todos los televidentes es, ¿cuál es exactamente la verdad de los hechos de Vilcún?
¿No tiene el país derecho a saber exactamente los antecedentes, cómo ocurrieron? Entonces, hasta que no sepamos, mediante un tribunal, quiénes son, cómo ocurrieron los hechos, cómo se desarrollaron los acontecimientos, esa verdad todavía está por construirse. No podemos decir nosotros, fue un grupo de mapuches violentistas los que ingresaron a la granja Lumahue. No lo sabemos todavía, ¿verdad? Es que los quemaron vivos, es que no sabemos si fue así. Es que la familia no tuvo oportunidad de defenderse, no, ya sabemos que la familia se defendió, ¿verdad? Es que no había cómo protegerlo, no, porque el gobierno tenía todas las condiciones para haber dictado orden de cautelar el lugar 1, 2, 3, 4 días antes y después del día 3 de enero. Entonces, hay muchas preguntas en este proceso y antes de responderlas, obviamente yo confío más en los resultados de una investigación ordenada por un tribunal antes que fiscalías, ¿verdad?, que de pronto especulan mucho o conjeturan. Y quiero terminar con lo siguiente en este punto. En el derecho constitucional e incluso en el derecho internacional humanitario, las responsabilidades penales son siempre individuales, no son colectivas. Por lo tanto, yo no niego que pueda haber alguien de descendencia indígena, como también no indígena, que en función de algunos discursos de tipo ideológico, crea que la violencia es un camino. Yo no he creído nunca en la violencia. De hecho, cuando fundamos el Servicio de Paz y Justicia en 1976, lo fundamos para promover la no violencia activa, como un principio evangélico, una institución de inspiración cristiana, ¿verdad? Nosotros éramos partidarios de promover todos los caminos de la no violencia para alcanzar la democracia. Nunca hemos respaldado ningún acto de violencia de ninguna naturaleza y yo condeno radicalmente cualquier iniciativa política que pretenda decir que aún sacrificando vidas humanas igual se logra un objetivo. No, por ningún motivo. Pero lo que actúe un grupo de individuos, lo que haga un grupo de individuos, corresponde a responsabilidades penales de orden individual y no colectivas, ¿verdad? Por tanto, aquí el Arauco no está en guerra, para ser más claro. Segundo, el pueblo mapuche tampoco está en guerra. El pueblo mapuche es un pueblo que normalmente parlamenta, que dialoga, que pone sus demandas y lo ha hecho pacíficamente durante más de 23 años, desde 1989. No va a cambiar esa actitud, además porque en la cosmovisión religiosa del pueblo indígena hay un respeto muy profundo por la vida. Entonces, cuando se emite un juicio temerario, se dice los mapuches violentistas, no, eso a veces titulan así algunos medios, los mapuches violentistas o los mapuches extremistas. No, aquí no hay mapuches violentistas. Puede haber alguien, sí, que individualmente aisladamente tenga una perspectiva de decir, bueno, yo confío en la violencia. Porque esto es tan injusto como, por ejemplo, a ver, ¿cuántos carabineros están metidos o se han metido en delitos graves y comunes y han tenido que ser juzgados y condenados? Bueno, uno puede decir entonces que todo el arma policial es responsable del delito de uno, de dos o de tres, o no sé, ¿cuántos militares fueron torturadores en la Fuerza Armada? Uno puede decir entonces, ¿todas las Fuerzas Armadas son responsables de la tortura en Chile? No, entonces yo tengo la impresión de que en materia del juicio hacia el pueblo mapuche hay que separar. Y por eso que le interesa al pueblo mapuche, le interesa a la sociedad chilena que se llegue a la verdad estricta y fehacientemente, especialmente en lo que aconteció en Vilcún, y a partir de ahí, obviamente, abrir los caminos de diálogo. Así es, don Domingo, bueno, le agradecemos mucho la invitación. Nos gustaría, fíjese, que cuando se sepa el resultado de la investigación también pudiera venir a comentarlo con nosotros, porque la verdad es que es un tema muy importante y nosotros creemos que no solamente se tiene que comentar cada vez que hay un conflicto o que se desate alguna polémica, es un tema que tiene que estar constantemente, así que esperemos que la reunión que se va a realizar con el ministro Lavín también sea hoy día muy y mañana fructífera. En el Ñero. Bueno, muchas gracias al canal. Un agradecimiento muy profundo, especialmente el rol que las iglesias pueden jugar en la construcción de un espíritu de paz y de justicia. Es muy importante, así que agradezco mucho esta invitación. Así es, eso es lo que todos esperamos. Muchas gracias, don Domingo. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más TN contigo.